Contexto político. Nada nuevo es lo que nos presenta esta mañana el licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político. Luis Fernando, un gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Buenos días a ti en cabina y al auditorio en general. Y efectivamente, los resultados de la investigación de la Clínica sobre Derechos Humanos realizada en la Universidad de Texas en relación con la vinculación del crimen organizado con los hermanos Moreira, Humberto y Rubén, que han gobernado Coahuila en los últimos 12 años, no arrojan nada nuevo y sin embargo su publicación vuelve a sacudir nuestra capacidad de asombro. El tema en cuestión nos atañe como coahuilenses en virtud de la quiebra económica, moral e institucional que impera en el Estado, y porque los Moreira crearon una escuela de corrupción a partir de la integración de un sindicato de gobernadores priistas durante el sexenio pasado, que generó una estructura de cobertura nacional que a base de malversación de dinero público y alianzas con el crimen organizado, llevó a Humberto a la presidencia nacional del PRI para instrumentar el regreso de dicho partido a Los Pinos. Ejemplos de lo anterior son los exgobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte de Veracruz, César Duarte en Chihuahua, Eugenio Hernández en Tamaulipas, etcétera. A pesar de que Moreira Humberto fue expulsado de la dirigencia del PRI hace casi 6 años, los compromisos concertados desde aquel entonces con la cúpula priista y el actual gobierno federal no solo han garantizado que los crímenes cometidos en contra de muchos coahuilenses permanezcan impunes, sino que han mantenido a flote el proyecto político del Moreirato hasta el punto de que el día de hoy existe la amenaza de continuidad en la persona de Miguel Riquelme. Llama la atención que el caso se haya convertido en tema de investigación académica a nivel internacional, al igual que los expedientes seguidos ante tribunales que en el plano mundial, en el Tribunal de la Haya, se ocupan de juzgar sobre cuestiones de derechos humanos, en tanto que ni en Coahuila ni en el Fuero Federal en México se ha movido un dedo para investigar lo acontecido ni para castigar a los culpables. De hecho, muchos coahuilenses se han enterado de lo acontecido en el poblado de Allende, la matanza del poblado de Allende, por la publicación de la misma en la revista National Geographic. Sin embargo, los hechos están a la vista. Más de 2,000 personas desaparecidas, la utilización del penal de Piedras Negras y otros reclusorios como centros de exterminio y cuarteles de Lampa, la masacre en el poblado de Allende y el miedo generalizado como política pública de control y opresión. Con motivo de la reciente información difundida, una vez más los coahuilenses estamos inmersos en la vergüenza, pero en esta ocasión extraña que en medio de la indignación generalizada se escuchen voces de malsana resignación que llegan al extremo de rechazar la investigación de la Universidad Tejana y la divulgación de sus resultados, porque, según estos, opiniones escépticas, no pasa nada. En contraste, a la resignación referida coexiste con reacciones esperanzadoras, como la que se observa en algunos empresarios de Torreón, que desde su posición en el fideicomiso del impuesto sobre nómina dan señales de que ya no están dispuestos a seguir soportando la sangría ilícita de recursos y asumen una posición crítica y demandante frente a la política de obra pública en la región, cuyo último fruto amargo revela la asignación sistemática de recursos por partida doble, federales y locales, para cada obra. Es decir, cada obra se cobra doble o con cada obra se justifica una salida doble de su costo, precisamente a partir de incluir la misma obra en programas federales y en programas locales de financiamiento. Anterior, sumado a la megadeuda, el tráfico de facturas falsas, el robo de los fondos de pensiones y tantas otras formas de saqueo empleadas por el Moreirato, constituyen la fuente inagotable de los recursos que generan el círculo vicioso que mantiene en el poder al mismo grupo político. Algo se ha escrito sobre el fracaso del modelo de gestión como causa de la fallida operatividad
del Metrobús y otras explicaciones pueden invocarse respecto al fracaso del Paseo Morelos, del teleférico y de cuanta obra pública ha sido emprendida en Torreón en los últimos años. Pero el mejor diagnóstico lo ofrece un empresario de la construcción que en relación al saqueo y los recursos derivados del impuesto sobre nómina, con agudeza y sencillez da en el clavo cuando asegura que los Moreiras se apoderaron de la chequera y gastan el dinero de los coahuilenses como les da la gana, Juan. Bueno, y sin lugar a dudas, tu tema tiene mucho que ver con lo que platicábamos al inicio de este programa con Michael Chamberlain, subdirector del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, quien precisamente nos habló del informe Control sobre todo el estado de Coahuila, y también con lo que dijo Ernesto López Portillo, especialista independiente en seguridad ciudadana y reforma policial, que habló también sobre los retos de la sociedad civil y la ruta crítica hacia una seguridad en democracia. Y bueno, también nuestro radioescucha que comentaba que de alguna manera todos los temas que hemos abordado con nuestros entrevistados han tenido que ver con la pregunta de hoy: ¿cuál considera que es el principal reto de la sociedad civil para consolidar la democracia? Y me gustaría plantearte esta pregunta a ti, Luis Fernando. ¿Cuál consideras que es el principal reto? Hemos presentado en Twitter y en nuestro portal de Noticieros GREM las opciones de participar más, combatir la corrupción, ser más analítica, crítica y exigente. ¿Cuál sería tu propuesta? Pues sí, es que es un frente tan amplio el que está abierto por virtud de que los vicios son múltiples, y entonces hay que hacer una verdadera agenda o acogernos a las agendas que ya existen. A mí me parece en particular conveniente retomar la agenda aquella que bajo la coordinación de Renacer Lagunero se integró con la participación de muchas organizaciones cívicas y no gubernamentales, porque es precisamente, como ya dije, un frente muy amplio y múltiple. Yo creo que la participación ciudadana es la base general de esa agenda, pero yo creo que deben jerarquizarse los problemas, porque son tantos y que en un momento dado estamos en una verdadera dispersión de nuestra propia atención y lógicamente yo creo que una de las prioridades son el tema de la seguridad y de la transparencia en el manejo de los recursos. Estos dos megatemas deben ser focalizados de manera muy puntual y muy incisiva por parte de la sociedad, porque tenemos 12 años que efectivamente la sociedad civil no tiene ni injerencia ni conocimiento de qué se hace con los recursos, y eso pues es lo que nos tiene con una megadeuda de 40,000 millones después de haber pagado una cantidad similar. Es decir, son verdaderos temas ancla que de ahí pues podemos pasar a todo lo demás, porque es parte de lo mismo, que si los servicios públicos que son un asco, la mediocridad que existe en el desempeño de los servidores públicos, en fin, son tantos los problemas, los baches, la falta de agua, es decir, son tantos los problemas precisamente porque hay un colapso generalizado de la administración pública. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Sí, cómo no. Mi domicilio es en la avenida Morelos 30 Poniente, Interior 6, y mi teléfono el 716-2636. Gracias, Luis Fernando.